Hola niños, os voy a contar un cuento. No creo que sea buena idea. Paparruchas. En un reino muy lejano llamado Israel, había un hombre que se llamaba Jefté, que nadie en el pueblo lo quería. Por eso, en lugar de vivir en una casa con todos los demás, vivía ahí como un proscrito por las montañas de la sierra. Pero un día... para pedirle que le diera la victoria y a cambio le tendría que ofrecer lo más grande que pudiera. Pues te ofreceré en sacrificio a la primera persona que venga a recibirme. Así, tal cual. La puso en el altar y le cortó el cuello. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado la historia, niños? Mira que te lo he dicho. La historia de Jefté de Giacomo Carissimi es un oratorio basado en la historia bíblica de Jefté. Un oratorio es una composición coral y orquestal de temática religiosa, pero de ámbito civil y no escenificada como la ópera. En el oratorio, los cantantes no van disfrazados ni caracterizados, tan solo cuentan la historia con su vestimenta del coro y sin decorados. La primera acepción de la palabra oratorio es para referirse a ciertos espacios de culto cristiano donde la gente va principalmente a orar, de ahí su nombre. Uno de los oratorios, fundado por San Felipe Neri, le dio mucha importancia al canto y a la ceremonia musical. Con el tiempo, el oratorio San Felipe Neri le acabó cediendo el nombre de oratorio a este género musical, que pronto abandonaría los espacios de culto religioso para ser interpretado en salones, teatros, auditorios, aunque conservando las temáticas religiosas. Concretamente, este oratorio está en latín y es para coro a 6 voces, con numerosas intervenciones de solistas y un bajo continuo. Por si eres nuevo en esto, bajo continuo es un estilo de acompañamiento musical típico del barroco. Generalmente, ese acompañamiento era llevado a cabo por un clave y para las obras pensadas para su interpretación en la iglesia podía ser un órgano, aunque también valía el arpa, laúd o cualquier instrumento polifónico. El término bajo continuo está íntimamente ligado a la improvisación. Al intérprete del bajo continuo le daban la misma partitura que a un violonchelo o contrabajo, que toca con la mano izquierda y con la derecha va improvisando los acordes, teniendo en cuenta también la melodía de la tiple. Al principio, el intérprete podía elegir el acorde que quisiera, siempre que fuera coherente con lo que tiene escrito, pero enseguida los compositores se dieron cuenta de la necesidad de cifrar el bajo para demandar unos acordes específicos. No es plan de analizar al completo las 26 páginas de esta obra de 23 minutos de duración. Vamos a destacar que en esta obra tenemos un bajo cifrado y podemos comprobar, viendo la partitura manuscrita, que esas cifras son originales del puño y letra del autor, no añadidas a posteriori por el editor. Sobre las sensibles no pone nada en el cifrado. Podríamos pensar que son acordes de quinta disminuida, pero son dominantes en primera inversión. Lo sabemos por la nota de la tiple. El cifrado no era, como lo entendemos ahora, una herramienta del análisis, sino una forma de comunicar al intérprete del bajo continuo unas notas concretas para el relleno armónico. Si el acompañante ve un fa sostenido con un re, o como en este otro caso, un si natural contra un sol, está claro qué acorde va en esos sitios, sin necesidad de escribir el número 6. El bajo se cifraba cuando había que proporcionar una información que las dos melodías escritas por sí sola no proporcionaban. No hay sostenidos y bemoles en la armadura, y puesto que el foco tonal en las primeras notas es sol, ¿podemos deducir que sigue siendo una armonía modal y estamos en la escala mixolidia? Pues más bien no. Esto ya es armonía tonal, solo que en los primeros compases aún no ha querido dejar claro el autor la tonalidad, pero enseguida se acaba definiendo. Al principio tenemos un círculo de quintas, sol, do, fa, si bemol, y con este cromatismo volvemos a do, donde realizamos esta cadencia, confirmando que la primera tonalidad es do mayor. Pero la segunda cadencia nos lleva a sol mayor.
Las alteraciones accidentales, a menudo frutos de dominantes secundarias como esta, no deben confundirnos respecto a la tonalidad en la que estamos. Para discernir entre dominantes secundarias o establecernos en tonalidades vecinas, nos fijaremos en las cadencias. Y las cadencias nos permiten ver dos cosas. La primera es que todas son auténticas, con el bajo que finaliza saltando de dominante a tónica y dependiendo de si la tiple acaba en tónica o no, es cadencia auténtica perfecta o imperfecta. La segunda es que las tonalidades más frecuentes son do mayor y sol mayor. De hecho, si nos vamos al final, comprobamos que estamos en la tonalidad de sol mayor, con su fa sostenido puesto en la partitura. Al principio predominan las tonalidades mayores. Mientras nos cuentan cómo Jefté se prepara para la guerra, hace su extravagante promesa y derrota a los enemigos, la música es alegre, con las tonalidades mayores claras y bien definidas. Tan solo en esta breve parte, que pone el foco en la humillante derrota de los enemigos amonitas, la música se entristece por un instante, con un fugaz paso por tonalidades menores. Aquí tenemos un descenso cromático en el bajo, que va de la tónica a la dominante. Este tipo de progresión armónica va a estar presente en otras obras barrocas, de entre las que destacamos el Lamento de Dido, de Henry Purcell. Cuando llega a la dominante, cambia a menor ese acorde y repite la misma progresión, ahora desde re menor, para acabar en esta cadencia. Pero enseguida vuelve a la tonalidad mayor. Y es que los protagonistas de esta historia no son los amonitas, sino los israelitas. Por lo tanto, es más lógico que la música refleje la alegría triunfal de los vencedores, que no las penurias de los vencidos. El recibimiento por parte de la hija a su padre también va en tonalidades mayores y ritmos vivos, porque está reflejando el estado de ánimo de la muchacha, que no sabe nada de la promesa y canta exultante por la victoria de papá. Durante su aria, sí hay momentos donde se regionaliza a tonalidades menores, algo que no concuerda con lo que la chica está sintiendo en ese momento. Hasta ahora, los fragmentos en tonalidad mayor eran inequívocamente mayores. Pero ahora, el autor nos quiere expresar con la música una mala noticia, que nosotros ya sabemos y la niña pronto conocerá. Por eso, enturbia la alegría de las tonalidades mayores con estas regionalizaciones. En cuanto a las texturas, predomina el estilo de la monodía acompañada, pero de cuando en cuando intervienen fragmentos corales con estilo homofónico y también el contrapunto imitativo. Las tonalidades menores vienen a partir de aquí. Jefté se lamenta de que haya sido precisamente ella la que viniera a recibirlo tras la victoria y tener ahora que matar a su única hija. A partir de ahí, no solo empiezan a tomar presencia las tonalidades menores, sino acordes disonantes, saltos melódicos de intervalos disminuidos, cromatismos y modulaciones menos previsibles. Respecto a los acordes disonantes, muchos de ellos forman parte de la armonía convencional de la tonalidad clásica, como es esta sobretónica. Pero en ese momento de la historia no existe un uso normativo del acorde de sobretónica, porque no está normalizado en los libros de armonía como ahora. Para los contemporáneos a Carissimi, esto es una disonancia que rompe las reglas de composición en su tiempo establecidas. Y respecto a los cromatismos, y más aún las modulaciones menos previsibles, sirven para reflejar un estado de confusión anímica y mental. Incluso en un pasaje en tonalidad menor, si intercalamos tónicas subdominantes y dominantes dentro de la misma tonalidad, la mente del oyente tiene un foco tonal al que agarrarse y el resultado emocional podrá ser melancólico, pero estable. Cuando además de acordes menores, las modulaciones no nos permiten anticiparnos a cuál va a ser la tónica, el resultado es que, además de triste, la música transmite una cierta angustia e incertidumbre.
Y ahora viene el momento anunciado, la primera sexta napolitana de la historia. A ver, ¿cómo está eso? ¿La primera sexta napolitana? ¿En qué quedamos? ¿La primera napolitana o la sexta napolitana? La primera vez que aparece el acorde de sexta napolitana. Ah, vale. Nunca se puede saber con certeza cuándo es la primera vez en la historia que se utiliza un acorde. Por mucho que ahora creamos que es en este oratorio, bastará encontrar una sexta napolitana en una obra anterior y que hasta entonces no hubiéramos reparado en ella. La sexta napolitana debe su nombre a que se popularizó en tiempos de Alessandro Scarlatti, unas cuantas décadas más tarde, cuando el principal bastión de la ópera italiana pasó a ser Nápoles. Por ese motivo, a ese acorde mayor en primera inversión, resultado de invertir el segundo grado rebajado de una tonalidad menor, empezó a darse a conocer como la sexta napolitana. Como es evidente, Carissimi no iba a emplear ese acorde como un recurso armónico establecido, con nombre y todo. Simplemente buscaba alguna armonía que fuera extremadamente dramática y emotiva, para esta parte en la que la hija de Jefté llora su virginidad porque sabe que va a morir. Si la sexta napolitana tiene una carga emotiva tan intensa para nosotros, que conocemos ese acorde como un recurso de la armonía tonal en la práctica común, podemos imaginarnos lo impactante que sería para los oídos de mediados del siglo XVII, cuando lo escucharían por primera vez. En esta primera frase podemos intuir esa sexta napolitana, aunque no está escrita. Este es el acorde perfecto menor que funciona como cuarto grado, pero tener este si bemol tan reciente hace que parezca este otro acorde. Lo mismo ocurre en la repetición del motivo en re menor, pero en la siguiente frase aparece por tercera vez este motivo del bajo en mi menor, aunque con una melodía bien distinta, y es en ese momento que termina de materializarse esta sexta napolitana. Ese motivo vuelve a aparecer en la menor y es repetido por dos solistas, soprano y contralto, representando el eco del último grito. Nótese que la sexta napolitana aparece en los momentos en que la letra hace la exclamación dolorosa. Vamos con el coro final. El principio se construye a partir de esa progresión armónica tan popular, especialmente en la música española, que consiste en descender desde la tónica a la dominante siguiendo la escala diatónica. Retener este mi provoca la disonancia de la séptima mayor. La siguiente frase, aunque el bajo sea similar, su armonización es distinta. Para empezar, este 2 y 4 del cifrado forman este acorde, que al faltar la nota fa, no sabemos si es un segundo grado en tercera inversión o simplemente una tónica con dos notas extrañas. Las entradas escalonadas con este motivo hacen que aquí suene un sexta cuarta cadencial, pero el cifrado demandado por el autor añade un si que rompe la armonía. Por si pensáis que se trata de un error en la transcripción y en realidad debería poner 6-4 nada más, pues a lo mejor es cierto, esta es la partitura original y parece que ponga un 5 con un 4. ¿Y esto qué podría ser un 6? Normalmente, cuando el bajo continuo está acompañando a una polifonía, lo que hay en el cifrado es lo que están haciendo las voces. Pero también es muy probable que haya querido hacer esa disonancia aposta. A continuación sí que hay un 6-5 sobre la tónica.
después de un sexta-cuarta cadencial que resuelve en un acorde de dominante y el bajo salta a la tónica, lo normal sería escuchar ese acorde sin el fa, pero su presencia tiene un resultado sonoro excitante. Más tarde, a lo que parece ser un comienzo en do mayor, se añaden estas dos notas y lo convierten en una dominante de sol mayor, tonalidad en la que acaba. A pesar de ser sol mayor una tonalidad alegre, todas estas disonancias de séptimas, novenas, segundas, cuartas aumentadas y sobre todo cantadas tan despacito para que se noten más y pasando por los acordes menores del segundo y tercer grado, hacen que no desentone la música con el texto, que muy alegre no es que sea. Para recapitular un poco, esta obra está en la transición entre el barroco temprano y el barroco medio. La tonalidad está ya plenamente asentada y las funciones armónicas están bastante más claras. Tener las funciones tonales definidas nos permite modular y regionalizar con frecuencia. Tan solo hay que hacer el cambio adecuado de alteración en la escala y ya puedes realizar la cadencia en una nueva tónica. No obstante, sigue estando muy presente la textura de melodía acompañada que a principios del barroco llamaron seconda práctica, y en las partes de los lamentos de Jefté y su hija parece como si la armonía se volviera experimental, como cuando ésta empezó con Monteverdi y sus coetáneos. Pero esta vez no porque estuviera experimentando, sino porque cada emoción que hay que transmitir requiere un lenguaje armónico u otro, y las partes de tristeza, angustia y desasosiego funcionan mejor con una armonía deliberadamente confusa. También hay que destacar lo frecuente que es la repetición de un motivo transportado dentro de un mismo discurso, así como la repetición de secciones enteras. La repetición y variación son recursos que, además de ayudar a la cohesión de una obra, permite optimizar ideas musicales. Si de dos compositores uno utiliza la repetición y variación, además de contraste, y el otro a cada compás de música tiene que idear algo nuevo, el segundo de ellos necesitará mucho más esfuerzo para componer una obra de igual duración. Ese era el motivo por el que en el siglo XVI, que no había estructuras formales conocidas, los motetes duraban unos minutos y lo más largo que se componía eran las ensaladas, principalmente de Mateo Flecha, que alcanzando en torno a los 10 minutos de duración, llegaron a ser obrones megalómanos para su tiempo. Con un esfuerzo creativo similar al de los compositores de ensaladas, Carissimi ha armado un oratorio que dura más del doble. Las estructuras formales empiezan a germinar en el barroco medio, y esta obra, al estar en medio de los dos subperiodos, no es que presente unas estructuras formales en sí, pero retomar motivos de fragmentos anteriores y repetir secciones es el principio de tales estructuras. Para los que estén suscritos a Patreon, proporcionaremos algún material extra. Se admiten sugerencias y peticiones, entre los que figuran la letra al completo, en latín y su traducción al castellano, una profundización en el relato de Jefté y sus posibles significados, una reseña biográfica de Giacomo Carissimi y más cosas que hayan podido quedar en el tintero. ¡Nos vemos pronto!